Hola, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a compartir Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es tan fácil decirlo y también entenderlo, ¿no? Todo está claro, no hay mucho que explicar. La palabra de Dios no es como la palabra de los seres humanos, que simplemente son dichos y quedan ahí, sino que la palabra de Dios cobra sentido cuando vivimos, cuando practicamos sus enseñanzas. Y ahí está la parte difícil, pues como dice este versículo, no seas vencido de lo malo. Y pues es más fácil hacer el mal que el bien, porque desde que nacemos, incluso sin necesidad de que nos enseñen, ya sabemos mentir, manipular, tenemos celos, odio, rencor, claro, cuando somos niños por poco tiempo, no como los adultos, ¿no? Que tienen rencor y buscan venganza. Pero también cuando somos niños, sin que nos enseñen, cuando alguien nos jala el pelo, o nos saca la lengua, o nos insulta, solemos hacer lo mismo o devolvemos con lo mismo. Y sin que nadie nos haya dicho qué hacer. Es nuestra reacción innata que viene con nosotros desde que nacemos. Por eso es más fácil hacer lo malo que el bien, aún sin saber el concepto de estas palabras o de estas acciones, ¿no? Ni siquiera sabemos qué significa el pecado, pero ya pecamos. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, morimos a nuestra antigua manera de vivir. Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces se supone que cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, deberíamos de ser nuevas criaturas por completo y ya no pecar más. Pero todavía seguimos en esta naturaleza humana, en esta naturaleza pecaminosa. Y es una lucha del día a día que tenemos que enfrentar con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Entonces, por eso es que dice, no seas vencido de lo malo, porque somos más propensos a caer, a hacer lo malo. Y aunque ya no vivimos en la carne, sino conforme al Espíritu, y la manera de vencer lo malo es con el Señor, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues esto no se refiere a hacer cosas extraordinarias o sobrenaturales o milagros, que sí, Dios puede hacerlos, pero se refiere a que todo lo que nosotros no somos capaces de hacerlo en nuestras fuerzas, lo podemos hacer con las fuerzas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la fortaleza que Él nos da, nosotros podemos vencer lo malo y no ser vencidos de lo malo, valga la redundancia. Porque en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia carne, siempre vamos a tender a lo malo. Nuestra primera reacción siempre va a ser hacia lo malo, pero viviendo vidas conforme a la voluntad de Dios, si estamos caminando en los caminos de Dios, si permanecemos en el Señor, Dios va a ir moldeando nuestras vidas, moldeando nuestro carácter. Y nosotros tenemos que poner disposición nuestros corazones, no decir, bueno, yo soy así, lo siento, piña, los demás tienen que aceptarme como soy. No, porque tenemos que tener disposición y dejar que Dios moldee nuestras vidas, dejar nuestras vidas en sus manos y que se note la diferencia de nuestras vidas antes de Dios y con Dios. Así que esta es la manera en cómo no somos vencidos con el mal, caminando en el Señor y dejando que Dios obre en nuestras vidas, dejando que Jesús sea nuestra fortaleza para vencer. Y en contraste, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si no vence con el bien el mal,
Y esta es la mejor arma para vencer el mal, el bien, como dice en Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí, esta pequeñita palabra puesta en obra es suficiente para vencer la fe, porque a través de la fe creemos que Jesús murió en la cruz y que a través de su sacrificio somos salvos, y porque tenemos fe, creemos esto y decidimos entregar nuestras vidas en sus manos. Y así, a través de esta fe, somos hechos hijos de Dios y representantes de Dios en la tierra. Por tanto, por fe sabemos que Jesús venció a la muerte y al pecado, y así nosotros también somos libres del pecado. Y Él nos ha dado esta victoria con esta acción, con esta muestra de amor que vino a dar aquí al mundo. Y así nos da el poder de vencer en nuestras luchas diarias contra el pecado. Y que si pecamos no somos condenados porque Él ya nos libró de condenación. Nos extiende su misericordia para arrepentirnos y pedir perdón. Y además sabemos que Dios es quien está obrando en nuestras vidas, pues como dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios quien hace su obra en nuestras vidas, es Dios quien está moldeando nuestro carácter otra vez, ¿no? Es Él quien como un alfarero está moldeándonos. Y si es necesario volver a deshacer para hacer algo nuevo, Él va a hacer. Y muchas veces no va a ser fácil, no va a costar. Cuando nos resistimos, duele más. Entonces, sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, sabiendo que su voluntad es buena y perfecta y todo lo que Él hace tiene un propósito bueno en nuestras vidas. Él está puliendo nuestro carácter, lo que necesitamos cambiar. De repente tenemos ese efecto del chisme, de hablar mal de los demás, de tener rencor o el racismo, menospreciar a otros. Y esto no es de parte de Dios, pero el Señor está moldeando esas cosas desagradables de nuestro carácter y las buenas cosas que pueden venir de nosotros, que pueden resultar, es porque es la obra de Dios que se está evidenciando a través de nuestras vidas. Y aquí viene la pregunta, ¿es posible hacer cosas buenas sin Dios? Claro, es posible. Y hay mucha gente que lo hace, ¿no? Vemos muchos famosos que son filántropos, personas que tienen un montón de dinero y que no tienen problema en dar su dinero a la gente que lo necesita para ayudar a los pobres. Y así se hacen de repente más amados por sus seguidores. Y la verdad pueden tener muchas razones en su corazón por qué hacen tales cosas. Quizás para equilibrar lo malo que hacen, por conciencia, para tener más seguidores. No conocemos la motivación que tienen. Sabemos esto. Como dice en Corintios 13:3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Sí, hay obras buenas que la gente puede hacer o que nosotros podemos hacer que pueden estar vacías, que pueden no tener un propósito valioso frente a Dios. Y esto es debido a la motivación. Tienen un propósito para realizar estas obras, quizá para acrecentar su ego, para recibir alabanza de la gente, pero como hijos de Dios nosotros aprendemos que el bien que hacemos es porque Dios es bueno con nosotros, y como hijos que somos queremos hacer lo mismo que nuestro Padre hace con nosotros, ser buenos imitadores de nuestro Padre para agradarle a Él y no a nosotros mismos. Y esto no nos hace superiores a los demás, no nos hace mejores a los demás, sino nos hace más humildes, porque en realidad es Dios quien está cambiando nuestras vidas.
el resultado de las cosas buenas que puedan venir de nuestras vidas es porque es la obra de Dios en nuestras vidas. Es para dar la gloria a Dios y no es para jactarnos de cuán buenos somos, porque nosotros somos conscientes de que en nuestra naturaleza, en nuestras fuerzas, lo bueno que podríamos hacer sería quizás simplemente con motivaciones propias para que la gente lo vea, para quedar bien, para que hablen bien de nosotros y porque Él está moldeando nuestras vidas y porque así como Él nos ama, nos pone amor en nuestras vidas para los demás y porque es a través de Dios que nosotros podemos vencer con el bien el mal, incluso hacer cosas que sin Dios somos incapaces de hacer. Pues ¿cómo así? Como dice en Romanos 12:20, un versículo antes. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es que las obras que hacemos son notorias que vienen de parte de Dios porque podemos ser capaces de hacer cosas buenas incluso con personas que nos hacen daño, incluso con personas que hacen mal, porque no lo hacemos de nuestra parte, porque si viniera de nosotros, quizás le devolveríamos mal por mal, desearíamos lo malo para esas personas, pero porque es de parte de Dios y porque es el amor de Dios reflejándose a través de nuestras vidas, somos capaces incluso de extender la mano a nuestros enemigos. Y es Dios quien nos da ese poder, esa fortaleza de hacer el bien incluso a los que nos hacen daño. Como también dice en este mismo capítulo, el versículo 9, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y en esto, hasta el final de nuestros días, vamos a ser puestos a prueba, porque no es fácil. Al escucharlo, al leerlo, lo entendemos claramente y no hay como un secreto o un método para realizar estas cosas. Simplemente es haz el bien. Es como vencemos el mal. ¿Pero es fácil? Por supuesto que no. Hay situaciones, circunstancias que nos va a tocar vivir, que nos va a costar hacer tales cosas. Hay personas que lastiman tanto que sí merecen quizás lo malo, pero frente a eso nosotros tenemos que mostrar misericordia, amor y hacer el bien, porque es como nuestro Padre es y es como Dios nos enseña a hacer con los demás. Hay personas con las que nos va a costar hacerles el bien, porque no es algo natural en el ser humano. Esto es posible solo con el amor que viene de parte de Dios, con la obra de Dios en nuestras vidas, aprendiendo a aborrecer lo mismo que aborrece Dios, el pecado, la maldad, el odio, el insultar, el rencor, el menospreciar. Eso no viene de parte de Dios y si nosotros aborrecemos lo mismo que nuestro Padre aborrece, vamos a hacer el bien, vamos a amar, vamos a mostrar misericordia, como Él nos ha extendido su amor, su misericordia y su perdón hacia nuestras vidas. Y estas cosas no son simplemente palabras, porque la palabra de Dios cobra sentido en la vida de un cristiano cuando un cristiano vive la palabra de Dios, cuando estas palabras se ven reflejadas en nuestras actitudes frente a las circunstancias que nos toca vivir día a día. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos